El aire se siente opresivo, denso, como si cada bocanada fuera a estrangular a quien se atreva a respirar en este lugar. Un eco sordo resuena en la profundidad, tal vez el goteo de agua que no logro ubicar con la vista, pero que late como un siniestro tambor marcando el ritmo de una ansiedad que se hace más y más corpórea. La oscuridad parece viva, me envuelve con un manto asfixiante y la piel se me eriza sin remedio. Cada paso que doy, aunque apenas roza el suelo, retumba y parece al mismo tiempo condenado a perderse en un abismo insondable. No hay luna, no hay ventana, no hay brisa. Solo existimos este pequeño espacio, mi corazón agitado y, en algún lugar, esa arma mortal que cuelga y se balancea con la cadencia de un verdugo impasible. Un olor acre, mezcla de humedad y piedra mojada, impregna mis sentidos y provoca que mi cuerpo tiemble sin consuelo. Trato de mantener la calma, pero, al mismo tiempo, una parte de mí ya se rinde al horror que me rodea. Siento que el tiempo dejó de existir, reemplazado por un murmullo interminable de presentimientos funestos. Los primeros instantes en que recobré la conciencia fueron un torbellino de sensaciones. Me hallaba en una cámara subterránea, mis manos tanteaban el suelo irregular y mis ojos tardaban en acostumbrarse a la penumbra casi total. Un frío agudo recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que este no era un calabozo cualquiera, había algo más, un murmullo espeso que envolvía mis oídos como el veneno que se filtra lentamente. Avancé cautelosamente, palpando el terreno, intentando no sucumbir a la desesperación, hasta que sentí el borde de un abismo. Retrocedí de inmediato, con el corazón desbocado, comprendiendo que un solo paso en falso habría sellado mi destino. El vacío ante mí emanaba un hálito fétido, como si desde esas profundidades emanaran todos los miedos posibles. Cada músculo de mi cuerpo temblaba mientras me resistía a la atracción magnética de esa negrura infinita. La penumbra sanguinolenta de las paredes me hizo recordar historias de inquisiciones y torturas inimaginables. Cada piedra parecía manchada de ecos del pasado, como si 1000 lamentos hubiesen quedado impregnados allí, y me sentía incapaz de distinguir si esos lamentos eran reales o producto de mi mente aterrorizada. Un peso ominoso me oprimía el pecho. Algo en el ambiente me hacía presentir que esa fosa no era el único instrumento de terror en ese recinto. Había un implacable designio que se cernía sobre mí, un mecanismo forjado con la intención de quebrantar el espíritu antes de cegar la vida de cada prisionero. Mi única certeza era que no había respiro posible. El enemigo no era solo la presencia de la muerte, sino la forma sutil y lenta con la que se acercaba, apuntalando mis nervios hasta llevarlos al límite. Todo comenzó a cambiar cuando se encendió una luz tenue, apenas un pálido destello que no invitaba a la esperanza, sino que anunciaba la entrada a un nuevo nivel de horror. Levanté la vista y distinguí, en lo alto, lo que al principio creí que era solo una sombra inmóvil. Pero aquel contorno se mecía con un ritmo siniestro y letal. Era el péndulo. Ese instrumento amenazante, suspendido de un mecanismo complejo, sostenía una cuchilla curva de un metal que brillaba con crueldad. Su filo parecía anhelar el roce de la carne humana y con cada oscilación emitía un susurro cortante que se incrustaba en mis oídos. En cada vaivén, el péndulo descendía a un mínimo imperceptible y entendí que este no era un instrumento de muerte rápida, sino de una tortura gradual, destinada a exprimir el pánico gota a gota. Mis manos sudaban, mis labios estaban secos y mis pensamientos se debatían entre buscar una salida imposible o resignarme a una lenta agonía. En la penumbra apenas podía adivinar la magnitud del pozo junto a mí, pero sabía que bastaba un paso en falso para caer en el sin remedio, en un descenso sin final. Mirar hacia arriba tampoco era un alivio, porque aquel péndulo implacable seguía columpiándose, amenazante, con un ritmo casi hipnótico que jugaba con mi cordura. Cada roce del aire era como un anticipo de la hoja rozando mi piel. El miedo me había capturado con una férrea garra, y en ese momento comprendí que no habría heroísmo capaz de salvarme si no actuaba con una astucia desesperada. Comencé a medir el tiempo entre oscilaciones, intentando buscar una oportunidad para desatarme de las ataduras que apenas comenzaba a notar con mayor claridad.
Mis brazos estaban sujetos a una especie de correas ásperas y, aunque la adrenalina me había permitido ignorar ese detalle al principio, el ardor en mis muñecas al menor movimiento era una señal inequívoca de la trampa perfecta en la que me encontraba. El péndulo bajaba milímetro a milímetro, marcando un compás macabro, y cada oscilación acercaba más su filo al centro de mi pecho. El latir de mi corazón se fundía con el balanceo, y mi respiración parecía entrar en la misma cadencia, atrapada en la hipnosis del horror. La mente buscaba salidas imposibles. Tal vez podría librarme de las correas mordiendo la tela, intentando rasgarla con los dientes, pero mis músculos empezaban a acalambrarse y cualquier contorsión inesperada amenazaba con inclinar mi cuerpo hacia el filo que, insaciable, esperaba mi error. Busqué algo, cualquier cosa, que me permitiera huir de esa condena. Entonces reparé en la comida que me habían dejado cerca, un plato infecto que estaba esparcido sobre el suelo y que unos roedores husmeaban sin reparo. Con un repentino chispazo de esperanza, recordé historias de prisioneros que lograban atraer a las ratas para roer sus ataduras. Pero pronto la realidad me golpeó sin piedad. No contaba con el tiempo suficiente para un plan tan endeble, pues el péndulo no se detenía, no comprendía treguas, no ahorraba terror. Empecé a notar un calor sofocante, como si el recinto se convirtiera en una boca de horno a cada segundo que pasaba. El sudor resbalaba por mi frente y caía sobre mis ojos, y sentía el sabor metálico del miedo en mi boca, un óxido que inviabilizaba cualquier pensamiento racional. Entonces, escuché un chirrido sobrecogedor que provenía de los muros, como si estos comenzaran a moverse de manera imperceptible, tal vez acercándose para reducir el espacio y empujarme más cerca del pozo. Me esforcé por distinguir si todo era producto de mi imaginación o si en verdad la cámara se estrechaba. Los ladrillos parecían oprimir el aire, cerrando cualquier posibilidad de escape. Un zumbido casi ultraterreno escapó de mi garganta cuando noté que el péndulo estaba más cerca de mi pecho. El filo desaparecía de mi visión en su punto más alto y se acercaba amenazante, describiendo un arco impecable que me hacía sentir la crudeza del metal rozando mi ropa. Me estremecía con cada roce, esperando que en cualquier instante la carne cediera y el dolor real me atravesara de una forma imposible de describir. El juego macabro no se detenía. Estaba suplicando por un milagro que no llegaría, temiendo más la proximidad inexorable de la hoja que la caída en el pozo. El murmullo del abismo y el tintineo del péndulo competían por devorar mi cordura, mientras mis pensamientos se debatían en una danza angustiosa, sin posibilidad de redención. Cada instante parecía diluirse en un tiempo distinto, la agonía se alargaba, cada segundo se hacía finito y, a la vez, duraba una eternidad. El sudor seguía corriendo por mi frente, mi respiración se entrecortaba y sentía la piel erizada por la cercanía de la muerte. Luchaba contra las correas como un animal enjaulado, dejando que la desesperación me arrancara jirones de cordura. Aparecieron visiones angustiantes, me veía destazado por la cuchilla, me figuraba cayendo en la fosa, imaginaba que la misma oscuridad se tragaba todo mi ser. El recinto parecía alimentarse de mi terror, apretándome los sentidos, nublando mi capacidad de decisión. El chirrido de los muros continuó, y la luz extraña, un resplandor rojizo, empezó a filtrarse asemejándose al brillo infernal de un brasero. Se expandía, iluminando de forma tétrica la figura del péndulo que resplandecía con un brillo tan malévolo que parecía cobrar vida propia. La cuchilla se balanceaba con languidez, disfrutando cada fracción de segundo que demoraba para hundirse en mi carne. En ese vaivén hipnótico, comprendo cuán meticuloso es este castigo, como cada elemento ha sido calculado para exprimir el miedo máximo antes de la aniquilación. Los muros se iban cerrando con lentitud, empujándome sin misericordia, obligándome a inclinarme sobre la fosa negra y a encarar la hoja mortal en un mismo movimiento de imposible escape. En ese instante, distinguí con claridad un detalle que casi había pasado por alto. Sobre la pared opuesta, en la penumbra, había dibujos grotescos, figuras demoníacas trazadas con un trazo torpe y a la vez enfermizo. Serpientes, calaveras, imágenes de condenados sufriendo tormentos indescriptibles. Cada pincelada parecía arder,
como si el fuego las consumiera desde adentro. La atmósfera quedó impregnada de un tufo denso, abrasador, que amenazaba con asfixiarme. Un jadeo escapó de mis labios cuando sentí que el calor se volvía inhumano, como si un fuego invisible incendiara mi alrededor. Gotas de sangre se mezclaban con mi sudor. Quizá eran rasguños de las correas o el inevitable contacto con la hoja que se acercaba, lo ignoro. En el centro de la estancia, el péndulo proseguía su danza. Por un segundo creí ver unas sombras deslizándose por los muros, figuras retorcidas que parecían disfrutar del espectáculo aquel, como si fueran espectadores de un teatro infernal. El chirrido metálico aumentó su volumen, acompañado de un siseo que retumbaba en mis oídos. El péndulo ahora marcaba un arco descrito con precisión perfecta, cada vez más cerca de mi pecho. Podía sentir ya el aire cortado, un gemido que parecía penetrar mi piel incluso antes de que el filo la alcanzara. Mi garganta estaba seca, ya no podía gritar, no podía suplicar. Me encontraba atrapado en un silencio lleno de terror, donde solo se oía el latido enloquecido de mi corazón y el inexorable balanceo de la cuchilla. El rozamiento del filo contra mi ropa quemaba la poca esperanza que me quedaba. El contacto no era todavía mortal, pero me anunciaba el desenlace. Una parte de la tela se rasgó y sentí el filo tan cerca que casi me desmayé de horror. La cámara olía a muerte, una fragancia espesa y penetrante que impregnaba mis fosas nasales y me revolvía el estómago con furia. Pensé, con una lucidez terrible, que no había escapatoria. Si intentaba lanzarme hacia un costado, el péndulo me cortaría, y si me quedaba quieto, descendería lentamente hasta abrir mi carne. Y el pozo no era la salvación, sino una caída a la negrura absoluta, un abrazo eterno con la nada. De repente, un chispazo de instinto me empujó a forcejear contra las correas con toda la fuerza que hallé en mi temblorosa alma. Me contorsioné, dejando que la hoja rozara parte de mi costado, en un alarde de desquiciada desesperación. El dolor fue agudo y abrasador, un tajo fino que me arrancó un gruñido animal. Sin embargo, siguió sin ser suficiente. Las cuerdas parecían haberse fundido con la piedra misma. El calor febril y la tensión escalaban, mientras mi vista se nublaba cada vez más. Los muros avanzaban, como si una maquinaria escondida los empujara centímetro a centímetro, empeñada en cercarme entre el péndulo y el abismo. El alma se me encogió cuando noté que el grosor de la humedad en el suelo disminuía. Era como si los ladrillos absorbieran el agua rezumada, haciendo chirriar el mecanismo a mi alrededor. En mi desesperación, eché un último vistazo a la hoja que ya desgarraba mi camisa y arañaba mi piel con lentitud. La sangre comenzó a manar, goteando sobre el suelo, llamando a los roedores, que husmeaban ávidos en la penumbra, acercándose con un apetito sombrío. Un mareo repentino me sacudió la cabeza, y tuve que parpadear varias veces para no perder el sentido por completo. Entonces, el mecanismo se aceleró. El péndulo, como si hubiese recibido una orden final, bajó un tramo significativo. Un alarido escapó de mis labios mientras el filo se hundía en mi carne. Un dolor corrosivo se expandió por mi torso, emanando un calor nauseabundo que me hizo desear enloquecer y así evadir la conciencia. Era tan intenso que sentía mi vista oscilar entre la oscuridad y las figuras infernales de las paredes. El chillido en mis oídos se convirtió en un clamor de caos puro. Era como si la fosa, el péndulo y los muros se hubieran puesto de acuerdo para terminar con mi vida de la forma más atroz. Ya no tenía escapatoria posible, ni fe, ni piedad, ni fuerzas para volver a gritar. Solo quedaban el terror y las hollez sin límites. Mientras mi sangre descendía, plomiza y caliente, en un hilillo cada vez más abundante, sentí un crujir debajo de mí. El suelo parecía retumbar con una vibración baja, como un lamento salido del corazón de la tierra. Todo mi cuerpo se cubrió de un sudor helado. Mi mente, en un último vestigio de lucidez, apuntó a la fosa como única salida. Tal vez prefería el abismo a seguir sintiendo la cuchilla abriéndose paso en un festín macabro. Aún así, era imposible ignorar que el vacío tampoco prometía piedad alguna.
Al mirar al frente, distinguí que los muros se teñían de brasas, una bruma rojiza surgía de las rendijas, llenando la cámara de un resplandor casi infernal. El calor tan solo generaba más confusión y un sopor tórrido que desdibujaba mis sentidos. Forcejeé de nuevo, con la única esperanza irracional de que el dolor me diera el empuje suficiente para zafarme de las correas. El sanguinolento roce de la hoja se hizo más amplio, quizás desgastando la propia tela y la correa, o cortando parte de mi carne ya entumecida. Y en ese esfuerzo final, sentí mi cuerpo ceder, balanceándose con la cuchilla pegada a él, y la correa en un gesto milagroso pareció aflojar un mínimo, lo bastante para permitirme retroceder medio palmo. Pero ese brevísimo triunfo se convirtió en un filo de agonía mayor, porque la hoja insistió en hundirse más profundo. Mis fuerzas me abandonaban, mientras una oleada de vértigo me invadía por la sangre perdida. En un arrebato desesperado, mi brazo libre se extendió buscando un agarre, algo que impidiera mi caída, algo que me acercara a escapar. Sin embargo, la única respuesta fue el vacío. Los muros casi se pegaban a mí, el fuego imaginario o real me abrazaba la piel. Estaba atrapado por todas partes. Noté cómo el péndulo se balanceaba una vez más, con esa precisión implacable, y descendía un tramo decisivo. Una herida abierta se dibujó en mi pecho, y la sangre salpicó hacia el suelo. Todo mi cuerpo se estremeció de dolor y el aliento rugió explotando en un gemido que se perdió en la oscuridad. Los roedores se acercaron, husmeando en el líquido tibio que bañaba las piedras, completando una escena tan funesta que mi razón se quebró de puro pavor. Un retumbo final, un chirrido de metal contra piedra resonó por doquier, como si el mismo lugar se rasgara desde sus cimientos. Solté un alarido ensordecedor mientras sentía la hoja desgarrando mi carne. Mis manos resbalaron y en ese forcejeo salvaje trastabillé hacia la abertura. Entonces comprendí lo inevitable: el péndulo, los muros y la fosa convergían sin dejar lugar a la salvación. Hubo un instante suspendido, de absoluta claridad, en el que sentí la muerte como una bestia a punto de devorarme por completo. El pozo se abrió ante mí como la boca de un precipicio hambriento. El mérito del tormento era ese: obligarme a elegir entre el tajo final del péndulo o el abismo que reclamaba mi cuerpo. El filo emitió un silbido y bajó con furia, cercenando mi resistencia, provocando que mi cuerpo cediera sobre mis rodillas. El dolor era tan descomunal que el grito en mi garganta murió antes de nacer. Mi visión se nubló, y los oídos me zumbaban con un pitido infinito. Un último destello de conciencia me llevó a observar que los muros estaban ya al rojo vivo, chisporroteando con un fuego que parecía surgir de la nada. Sin posibilidad de retroceder, vencido por la cuchilla, mis pies tambalearon cuando el suelo vibró con un temblor final. El borde del pozo se hizo añicos y sentí el tirón de la nada bajo mis rodillas. Un escalofrío de pura desesperación me ancló a la certeza de que no existiría rescate, ni mano salvadora, ni desenlace benevolente. El péndulo se desvió levemente por la oscilación, como un verdugo lanzando su golpe de gracia. Mis labios temblaron al emitir un lamento ahogado. Entonces, en un segundo irremediablemente lento, mi cuerpo se inclinó hacia el abismo. Noté el aire helado cubriendo mis heridas abiertas, un éxtasis de dolor que me arrancaba la vida palmo a palmo. Los muros lucían infernales, y el péndulo brillaba cubierto de mi sangre, mientras el pozo se tragaba la poca luz que quedaba. Y en el último aliento, sin misericordia alguna, sentí el vacío aplastando mi existencia, devorándolo todo. El grito eterno permaneció mudo en mi garganta. Sin nada que reflexionar, sin la menor esperanza, la oscuridad me rodeó para siempre en aquella fosa desalmada. Y el péndulo, indiferente, continuó su oscilación mortal sobre un cuerpo que ya no podía diferenciar la vida del horror eterno. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.